Ya, esta es la tercera parte, yo creo, y final, más o menos calculando, porque avanzaba como de 10 diapositivas, son más o menos unos 30 y tanto, así que voy a darle hasta el final, ¿no? Que se demore lo que se tenga que demorar, ¿no? Así que voy a partir con lo que quedó pendiente. Ya, voy a compartir pantalla. Ya nos quedamos ahí, ¿ya? Entonces estamos hablando de los dispositivos, en este caso una estación total, que permitía la entrada, emitía este producto, ¿cierto? Que eran estos puntos y los podíamos utilizar para la generación de modelos digitales de elevación, que obviamente los vamos a ver más adelante. Ya, ya nos quedamos ahí, ¿cierto? Bueno, y hablamos de todos las maneras, ¿cierto?, de entrada de información a través de distintas disciplinas, como era la topografía, teledetección, LIDAR, que viene siendo parte de lo que es teledetección, las imágenes satelitales, y tenemos la fotogrametría. En cuanto a geodesia, claro, tenemos los puntos tomados en terreno con dispositivos como GPS, ¿cierto?, que pueden tomar muchos puntos, por ejemplo, con el método Stop and Go, haciendo tracking. De esa forma podemos tomar muchos puntos tal como se hace con un taquímetro, ¿ya? Y con muy, muy buena precisión. Ahí tenemos el tema de lo que son los con geodesia. Y así todas las disciplinas que nos aporten información, la cartografía también, hablamos de lo que es la cartografía, eso es en función de los planos que estos generan. Tenemos las documentaciones, los planos impresos. De esa forma podemos escanear estos documentos y tener una entrada más de información, ¿ya? Estos son los más generales. Bueno, vamos a hablar de los formatos raster y vectoriales. Nosotros en las plataformas SIG vamos a manejar estos dos formatos básicos para expresar la información, ¿ya? Que son el formato raster y el formato vectorial. Entonces tenemos la realidad, ¿cierto? Y ahí vemos que la realidad se divide en dos en cuanto hablamos de plataformas SIG. Tenemos los formatos vectoriales y los formatos raster. Estos simplifican la realidad, es decir, quitan elementos que no nos interesan, ¿ya? Reducen el nivel dimensional de la complejidad que es la realidad. Sobre todo el formato vectorial, ¿ya? El formato vectorial solamente toma como interés, por ejemplo, acá vemos el agua, la vegetación y nada más. Obviamente esto es un dibujo y obviamente ya está simplificado, pero si fuera lo que vemos con nuestros ojos, hay muchas cosas que no, han quedado fuera. Así que vamos a detallar en qué consiste cada uno de estos formatos. Estos tienen sus ventajas y sus desventajas, y no significa que, no me gusta el formato raster, así que no lo voy a ocupar nunca. No, no se trata de eso. Cada proceso, cada herramienta y los análisis que usted utilice van a utilizar un formato o el otro, ¿ya? Usted puede tomar ciertas decisiones, pero, como decir, ya no voy a ocupar raster porque prefiero utilizar vectorial, ya que este utiliza datos cualitativos o cuantitativos discretos, por ejemplo. Ya, ahí usted puede tomar cierta decisión, pero en algunos procesos no hay nada que hacer, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, álgebra de mapa, donde tiene que utilizar el formato raster. Pero bueno, la realidad queda representada en estos dos formatos y se expresan en los SIG, en las plataformas SIG, bien digo. Bueno, hablemos del formato vectorial. El formato vectorial en los software SIG se expresan por tres entidades básicas, que vienen siendo los puntos, las líneas y los polígonos. El punto es la unidad más sencilla que usted va a tener y está formada por un par de coordenadas, ¿ya? Los SIG habitualmente trabajan en dos dimensiones, a menos que usted quiera hacer representaciones 3D y puede tener un tercer campo que vendría siendo las elevaciones. Este le podría colocar un Z, pero ese Z va a ser solamente un atributo, no quiere decir que
va a poder generar en la misma plataforma SIG elementos tridimensionales, como lo hace en AutoCAD. En AutoCAD, claro, yo puedo dar coordenadas tridimensionales a un objeto y se ve y lo puedo rotar y con la órbita, ¿cierto? Y ver estos elementos. Acá en los SIG no, los SIG trabajan siempre planos. A menos que yo añada el atributo de elevación, pero no se va a ver, tridimensionalmente. ¿Ya? Las líneas están conformadas por varios nodos, ¿ya? Bueno, aquí vemos un ejemplo que está en el dibujo, ¿cierto? Que tiene dos vértices, ¿cierto? Y un nodo. Y ahí vemos entonces este vector, ¿cierto? Que está conformando los, los nodos, ¿cierto? X, Y, 1, ¿cierto? 1 y 1, 2, 2, 3, 3, dependiendo de la cantidad de nodos que este posea. Y finalmente tenemos los polígonos. ¿Cuál es la diferencia entre polígono y línea? O sea, yo podría agarrar una línea y cerrarla, ¿cierto? Hacer esto. Y va a aparecer un polígono, ¿cierto? Pero no es así. La línea es, por ejemplo, qué buen ejemplo acá. Aquí tengo, bueno, se nota mucho que tengo un alambrito, ¿ya? Sería una línea, a pesar de que esté cerrada, no es un polígono, ¿ya? Yo puedo atravesarla con mi dedo y sigue siendo una línea, ¿ya? Sin embargo, yo tengo un polígono y el polígono está cerrado y además tiene una superficie. Por ejemplo, es bueno estar en la casa, si puedo hacer estos ejemplos. En la sala no, podría hacer esto, estos son los beneficios de estar en la casa. Por ejemplo, acá tengo un polígono, el polígono está cerrado, no puedo meter el dedo y atravesar. ¿Ya? Forma una figura cerrada y además tiene una superficie, ¿ya? Esa es la diferencia entre un polígono, que yo podría engañar cierto sistema y decir, ah, esto es un polígono. Mentira, no es un polígono, es una línea que está cerrada, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es una línea cerrada, puedo hacer una línea cerrada, pero el polígono está relleno. Esa es una cosita. Esas son las tres entidades que conforman el formato vectorial. Hay otras más, ¿cierto? Que usted puede abrir en ArcGIS y ver varios tipos de otros formatos, pero estos son los más estándar, ¿no? En cualquier plataforma así va a encontrar estos tres, básicamente hablando. Vamos a hablar de las características, ¿cierto?, del formato vectorial. ¿Ya? Por ejemplo, hacemos una comparación en este ejemplo que se ve acá, en esta fotito, estas imágenes. Yo tomo una foto, puedo tomar una foto, o les puedo pasar a ustedes una foto aérea de una casa. ¿Ya? Yo le puse un signo de interrogación ahí porque yo dije, ya, a ver, con esa foto usted puede saber cuál es la dirección, o sea, no yendo a terreno, sino que con la pura foto que le estoy mostrando, puede saber la dirección, la numeración que tiene, en qué manzana está, en qué calle, dimensiones, superficie, todos esos atributos, que son atributos, características, podría saberlo simplemente viendo la foto, a menos que usted viva ahí y conozca al dueño, no sé, o lo que sea, conozca el lugar, podría responderme. Pero si no es así, usted no podría hacerlo, ¿ya? Con un formato vectorial, y si tiene una plataforma SIG, como le estoy mostrando acá, bueno, este es el pedacito de lo que se puede extraer ahí, este polígono naranjo representa de manera súper simplificada lo que es esa manzana que está acá con el signo de interrogación, ¿ya? Si yo le relleno con información, porque esa es una de las ventajas del formato vectorial, es que yo puedo insertarle información a cada polígono, en este caso, este es un polígono, ¿ya? Todos estos que están acá son polígonos, a pesar de que sean súper sencillos, parecieran polilíneas cerradas, ¿cierto? Como el ejemplo ahí del alambre, son polígonos, son como esto, ¿ya? Son puras, ¿ya? Entonces acá está este polígono cerrado, que representa este predio, ¿ya? Todos estos son predios, son terrenos de gente que vive ahí, ¿ya? Usted también vive en un predio, y en ese predio hay una construcción, una casa. O si es que vive en un edificio, ese edificio también está en un predio. Y claro, todos comparten ese predio. El predio viene siendo entonces el lote, el terreno, el sitio.
Ya, entonces acá al polígono yo le puedo añadir información. Los formatos vectoriales tienen la capacidad de almacenar información y características de los terrenos que representan. No solamente los terrenos, todos los objetos que usted quiera representar. Por ejemplo, acá vemos una calle, ahí, esa que dice Honduras, por ahí, abajo dice Enrique Olivares. Eso es otra capa de información, capa de calle. Esto es una capa de predios, ¿ya? Puede haber capas de vegetación, capa de lo que a usted se le ocurra. Entonces yo en la capa, o la persona que cartografió esto, hizo una capa de predios y le incluyó muchos campos de información, campos, por ejemplo, la calle, la numeración, unidad vecinal, el loteo que viene siendo la población, la manzana, el sitio, la superficie, todos esos aspectos. ¿Ya? Entonces hizo este layer, esta capa de predios y le metió toda esta información. De esta forma puede nutrir el sistema y hacerlo más informativo posible, incluso más que lo que se ve en esta foto. Entonces el término de decir una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso, podría no funcionar, ¿ya? Porque acá quizás yo no sé, la imagen no me dice muchas cosas. El vectorial me está diciendo más. Por otro lado, el vectorial aquí está súper sencillo, o sea, que no veo ni un techo, no veo ni un árbol, no veo nada, solamente veo lo que me interesa, que es el predio, y saber sus datos. ¿Ya? Entonces, eso se refiere en este párrafo que está acá, que puedo enriquecer el nivel de información que a veces no me entrega la imagen. Esa es una de las ventajas del formato vectorial, ¿ya? Y así trabajan con tablas de información. Bueno, esto no es una tabla, solamente es un cuadro de diálogo que me está mostrando la información. Más adelante vamos a ver las tablas, cuando trabajemos en laboratorio les voy a mostrar lo que son las tablas de información que tienen estas capas de predio, por ejemplo, soleras, ejes de calle. ¿Ya? Voy a mover mi cabeza para otro lado, por acá. Ahí. Seguimos con el formato vectorial. Otra ventaja que poseen los formatos vectoriales es que en general son más livianos que los formatos raster, ¿ya? Le estoy mostrando las ventajas y no es como para que decidan, ya, me quedo con el formato vectorial. No piensa así. Olvídese de eso, de esa ideología. Algunos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero ambos deben coexistir y complementarse, ¿ya? Así que eso. La ventaja del formato vectorial en este caso es que son más livianos que los formatos raster en algunos casos. Más que nada en la mayoría, pero hay casos en que podría darse lo contrario. Bueno, supongamos que este es el caso general y el formato vectorial es más liviano. Por ejemplo, acá en la imagen vemos que lo que se ve aquí en gris es la comuna de la Florida completa, ¿ya? Y si usted tiene una calculadora por ahí, puede sumar estos pesos que se ven acá y no le va a dar más de unos 25, 26 megas de peso, ¿ya? Y eso abarca toda la comuna. Por otro lado, en el último dibujo que está ahí, tenemos el peso de la imagen que usted está viendo acá, que es este rectángulo que está relleno acá. Esa es una ortofoto que no alcanza a abarcar toda la comuna. Entonces, si tuviésemos una imagen que abarcase toda la comuna, sería mucho más pesada. Quizá con unos 200 megas podría tomarse toda la comuna, más o menos, ¿ya? Entonces, eso ya superaría el peso que tiene la capa vectorial que está acá arriba, y esta debajo es una capa raster, ¿ya? Así que ahí vemos un ejemplo del peso que hace la diferencia. Acá pongo el caso de que sí, podría ser que es más liviano, pero si yo empiezo a añadirle más información a la capa vectorial, este podría superar el peso del formato raster. De hecho, elegí una capa liviana porque la capa de la comuna pesa unos 250 megas, más o menos, ¿ya? Así que el ejemplo no iba a funcionar. Pero es un caso particular,
porque ya hay mucha información en la capa. Son unos 42 campos de información, es demasiada información que tiene la capa de la comuna, así que es esperable que pese mucho, ¿ya? Y quizá iguale el peso de las ortofotos. Ya, pero generalmente es así, que son capas más livianas que la imagen. Además, depende de la resolución de la imagen. Esta imagen no tiene tanta resolución. Ya, si fueran más chiquititos los píxeles sería mucho más pesada. ¿Ya? Bueno, lo que pasa, ¿por qué es tan liviano? Eso es lo que pasa es que en estos sectores en blanco no hay información que guardar. ¿Ya? Lo que se guarda en el formato vectorial solamente son la línea, las coordenadas o los nodos o vértices que forman cada polilínea, o sea, cada polígono, perdón. ¿Ya? Solamente se guardan esas coordenadas, como ahí, mi ejemplo, solamente se guarda eso, no se guarda información en blanco. Los formatos raster guardan toda la información de cada píxel que compone esa imagen, ¿ya? Incluso información que no nos interesa, ¿ya? Entonces, ese es el por qué a veces pesa más una imagen raster que una capa vectorial. Y aquí vemos otro caso, en los cuales se aplica, mejor dicho, el formato vectorial. Y aquí vemos quizá un poco la ventaja, en algunos casos, de hacerlo en formato raster. Dice, el formato vectorial utiliza y representa por lo general datos cualitativos o cuantitativos, discretos. ¿Ya? Cualitativo viene de cualidad, ¿ya? De características, grande, chico, alto, lindo, feo, no sé. Esas cualidades, ¿ya? Y cuantitativo son números, valores. Cuantitativo discreto son valores enteros. Cuantitativo continuo, que es lo opuesto a discreto, vienen siendo cifras que no tienen, ¿cuánto se llama? No tienen corte entre medio, siempre van subiendo gradualmente. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura, la cota, la elevación, ¿cierto? Las edades, por ejemplo, de cada persona no son valores continuos, ¿ya? A menos que contemos los segundos, los milisegundos, cada vez que voy avanzando en mi edad, ¿cierto? No, pero si hablamos de años, o sea, cada persona tiene su año, y pasado cierto tiempo cumple otro año, no tiene un año intermedio, ¿ya? Esos son los casos que se me ocurren, ¿ya? Casos de datos discretos. Y datos continuos, la temperatura, la elevación. En este caso, el ejemplo que vemos acá en la imagen es la elevación, ¿ya? Lo que está coloreado ahí es un raster, una imagen, ¿ya? Y cada vez que voy moviéndome en la extensión de la imagen, el valor de la elevación va cambiando, aunque sea unos milímetros, un poquito va a variar, y por eso se ven como un arcoíris lleno de degradés, ¿ya? El formato vectorial ocupa datos cuantitativos discretos en este caso. La curva de nivel, en toda su extensión, tiene siempre un valor. Por ejemplo, 100. Entonces, toda la curva que usted vaya midiendo por aquí, por aquí, por aquí, tiene 100, no cambia. ¿Y qué pasa entre medio? O sea, si yo quiero saber qué hay ahí, no tengo valor, porque la curva no hay curvas acá. Solamente puedo ver esta y la que sigue, que podría ser, no sé, pues 95, la curva 95, la curva 90 y así. Siempre es un valor cerrado, ¿ya? 100, 95, 90, no hay valores entre medio, valores continuos. Si yo quiero saber eso, para eso ocupo un modelo raster, o sea, perdón, un formato raster. Ya en este caso aquí ese es el que me sirve para representar la elevación. Como les dije, la elevación es una variable de tipo cuantitativa continua y en ese caso mejor uso un raster para representar eso. Y el formato vectorial no me serviría, pero obviamente se ocupan las curvas de nivel, si no estamos en discusión con eso. ¿Ya? Pero si quiero representar ese tipo de variables, lo mejor es utilizar un formato raster. ¿Ya? Así que esos
Y aquí se habla de una teselación continua. Las teselaciones son composiciones de elementos que están contiguos unos con otros y forman una especie de sábana, por ejemplo, acá. Entonces acá tenemos una especie de sábana, la tiramos encima del terreno y forma esta representación del terreno. ¿Ya? Eso se refiere a una teselación. Como si fuera las cerámicas de un baño. Eso también puede ser una teselación. ¿Ya? Claro, ahí menciono en esta diapositiva. Podemos considerar que es una ventaja o una desventaja el hecho de simplificar tanto la realidad. La imagen en raster muestra todo lo que quedó registrado en ese momento. En cambio, el formato vectorial omite mucha información y solamente nos quedamos con lo que nos interesa. En este caso, como vemos acá en esta imagen, solamente nos importaban los predios, nada más que eso. Y se pierde todo el resto de información. O sea, ¿qué pasó con los semáforos, los grifos, los autos? Bueno, no me interesa los autos, quizá a alguien sí le interesa, no sé. Pero toda la información que estaba en el mundo real en ese momento se ha perdido. Y solamente nos quedamos con 4 capas. En los ejes, las soleras, que vienen siendo esa línea burdeo o color ladrillo, las áreas verdes y los predios. Tenemos esas representaciones nada más, o sea, se perdió todo el resto de información. Pero quizás sea mejor así, o quizás sea malo para otro, depende del uso que queramos darle. Ojo, se escribe predios con D de dado, por si acaso. Es que la gente a veces se confunde y escribe previos con B corta, ¿ya? Los predios son entonces los terrenos que vemos acá. Hay un terreno gigantesco, probablemente sea un colegio, un supermercado, no sé. Y estos terrenos más chiquititos, estos predios que están acá, sean de casas particulares. ¿Ya? Entonces de esta manera se ve súper simple y solamente está la información que necesitamos, nada más que eso. El formato vectorial, seguimos con él, y muevo mi cabeza para otro lado. Tenemos las extensiones típicas. Está el formato tab, lo incluyo porque yo trabajo con ese formato. Quizá hay otros más, de otros sistemas, de otros software, sí. Normalmente están compuestos por 4 archivos, ¿ya? Aquí el formato shape, que es de Esri, está compuesto por 4 archivos y en ocasiones más, ¿ya? 5, 6, 7, se van formando dependiendo de el tratamiento y los procesos que se vayan haciendo, ¿ya? Cuando esto es importante, yo lo muestro acá, porque a veces, y pongan atención a esto, cuando me mandan sus trabajos, yo les digo, mándenme el shape. Entonces solamente me mandan este puro archivo, ¿ya? Que dice Solera Polyline, por ejemplo, SHP. Me mandan un solo archivo. Y si usted me manda un solo archivo, no me sirve, porque los otros, todo esto compone una capa, por ejemplo, de la solera, o del predio, o el área verde, o el eje, o lo que sea. Si usted solo manda uno, no me va a funcionar y no le va a funcionar a nadie. ¿Ya? Usted tiene que mandar todos los archivos que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, todos estos se llaman iguales y componen una capa. Cada archivo que usted ve acá tiene una función. Hay archivos que se preocupan de almacenar la parte gráfica. Otro archivo como por ejemplo el DBF que vemos aquí, o el DAT que vemos acá, se preocupan del almacenamiento de los valores y las tablas que estaban acá. Por ejemplo, la tablita de información, ahí por ejemplo, guarda esa información. O sea, si usted no me manda ese archivo, no es que no se me vaya a ver eso, no se me va a ver nada. ¿Ya? Necesito que mande todo eso. ¿Ya? Y todos los archivos que tengan el mismo nombre. ¿Ya? Todo eso compone una capa de información. O sea, si usted me manda estos 4, va a funcionar bien, ¿ya? O sea, si omite uno de estos, ya básicamente no va a funcionar la capa. Por eso pongo esto como diapositiva, así, no es una cosa que se aprende, que le pregunten la prueba, ¿ya?
pero es necesario que lo sepa para que no solamente me mande los trabajos a mí, sino que cuando usted ya esté trabajando y ganando plata, no pase un mal rato. Y mande su trabajo a su cliente, a su jefe de manera correcta. ¿Ya? Que todo esto compone el archivo, una capa de información. Y bueno, acá vemos el archivo CAT que, por el contrario, es solamente un solo archivo. ¿Ya? Y aquí donde hablo acerca de la similitud, o sea, se parece el archivo, los CATs y los SIG, ¿ya? Hay una lucha tremenda entre ambos, no, mentira, son dos cosas distintas. Los CAT, estas plataformas de dibujo, como son solamente de dibujo técnico para hacer planos de información, de piezas, para hacer algunos modelados y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y para modelar y visualizar la información, ¿ya? Y por otro lado tenemos los SIG. Los SIG también hacen eso, pero no se especializan en el dibujo técnico, sino que se especializan en el análisis y modelado, recoger los atributos de la información y hacer otro tipo de procesos, ¿ya? Lo que no significa que, oh, salieron los SIG, van a morir los CAT, ¿no? Son cosas distintas, ¿ya? De hecho, a veces yo necesito hacer cosas que hace el CAT y que no hacen los SIG. Entonces a veces tengo que pasar de mis capas de información a CAT y trabajar ahí y después importar a SIG nuevamente. Aunque hay herramientas, como vemos acá, en Mapinfo, y en QGIS también lo hay, ArcGIS también tiene, son herramientas anexas, externas, plugins también que se pueden descargar, que traen herramientas que funcionan en CAT. ¿Ya? Por ejemplo, en CAT, si es que usted ya trabaja con AutoCAD, hacer un offset, hacer líneas ortogonales, los signos se puede hacer, aunque parezca ridículo, no se puede hacer. No por eso, ¿cómo no se puede hacer? No se puede. Se sale la chueca la cuestión, ¿ya? Entonces, es ahí que se pueden descargar estas herramientas anexas y se toman aquí, como se ve en la imagen, una barra aparte, se puede claramente adosar con el resto de herramientas. Y ahí uno recién puede dibujar y hacer offset y dibujar ortogonalmente y darle un ángulo también a las líneas que usted haga. Y trabajar todas esas funciones que tienen netamente los archivos CAD. ¿Ya? Eso. Entonces, en síntesis, un resumen de lo que he hablado, los archivos vectoriales sirven para la representación de variables cualitativas y cuantitativas discretas, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos más adelante de estos casos, ¿ya? Para que tengan una idea. Claro, porque viendo puro texto es difícil imaginárselo, así que con práctica, con laboratorio vamos a ver eso. También se trabaja en formato vectorial cuando trabajamos con geocodificación, análisis de redes, reclasificación. Ya cuando tenemos hecha la reclasificación del formato raster, se puede traspasar a formato vectorial, ¿ya? Porque es más liviano y porque el formato raster no está, bueno, como que no, es un desperdicio que tanto peso esté almacenado una variable que podría estar almacenada en formato vectorial. Y claro, almacenaje de atributos de tablas, ya los formatos raster no tienen tablas, o quizás tienen una tabla de solamente valores, números, nada más que eso. Ya los formatos vectoriales pueden almacenar mucha información eh, tabular, ¿ya? Eh, o características que tenía el terreno. Eso también lo vamos a ver con laboratorio, ¿ya? Y claramente yo puedo filtrar la información y generar mapas temáticos, etcétera, y hacer geoprocesos. O sea, los geoprocesos son cortes que se pueden hacer, intersecciones, uniones, borrar una capa con otra, etcétera. También eso lo vamos a ver en la unidad, creo que en la unidad 3, me parece. ¿Ya?
Así que eso en cuanto al formato vectorial. Los formatos raster son grillas, como vemos ahí vemos una malla. De esa forma se almacena la información en estas celdas. En cada píxel, así se llaman estas celdas, se llaman píxeles, se almacena un valor y el cual va a ser coloreado en función de ese valor. ¿Ya? Aquí vemos entonces este mundo real, ¿cierto? Que es un dibujo, imagínense que es un mundo real, ¿cierto? Con un árbol de verdad, agua de verdad y un piso de verdad. Y esto queda representado en esta grilla de colores. Aquí tenemos el agua, ¿cierto? El río que está aquí, guardado como un valor 1. ¿Ya? Y la vegetación, por ejemplo, con un número 2, y así quizá el suelo, que le falta un numerito ahí para no ensuciar tanto la imagen, un número 3, supongamos. ¿Ya? La desventaja de esto es que, como vieron en la ortofoto, le toma una foto a todo lo que esté ahí, incluso cosas que no nos interesan. Así que igual eso guarda peso. ¿Ya? Pero quizá en algún momento a alguien le sirva. Quizá hay alguien que quiera hacer un levantamiento de postes, si es que se ven los postes en la imagen, o justo en la ortofoto aparecen todos los postes, así que vamos cartografiando eso. Por suerte la imagen lo tenía, porque como yo les mostré en la cartografía solamente eran predios, ejes de calle, soleras y áreas verdes, pero quizá en un momento en el futuro a alguien se le ocurra que quería tener los postes, ¿ya? U otra información que estaba ahí y no fue cartografiada. Los valores, los rasters se especializan en el almacenaje de información cuantitativa continua, ¿ya? Como lo era en la imagen que vimos anteriormente acá, ¿ya? Esa información que sube gradualmente es buena siendo almacenada por formatos raster, ¿ya? Aunque no quiere decir que usted no pueda guardar esa información, que esté prohibido, ¿no? ¿No? Igual se puede, pero es un tema de optimización de los datos, ¿ya? Bueno, acá tenemos las extensiones más populares en las cuales usted puede guardar los formatos raster. Los BMP, que típicamente lo guarda el Paint, JPG y los TIFF. Ah, y los GIF, que es cierto, son esos monitos animados que mandan por WhatsApp, ¿cierto? Esos también se utilizan, ¿ya? Pero generalmente se utilizan los TIFF, los GeoTIFF y el formato SW para el almacenaje de la información. ¿Ya? Vamos a trabajar con esos formatos. Y bueno, los GIF solamente para el chat. Imágenes raster pueden tener mucha resolución, pero el hecho de que tengan más resolución implica que va a ser más peso. Por ejemplo, acá tenemos una foto, es todo el mismo lugar, ¿ya? No me estoy acercando más, ni alejando, ni nada de eso. Es la misma dimensión. Simplemente aquí tenemos imágenes con pésima resolución, una resolución muy baja y otra con mucha resolución. Note que, obviamente no tengo para qué explicárselo, lo voy a decir, igual lo voy a decir. Note cómo va mejorando la resolución de la imagen, ¿ya? A medida, o sea, la nitidez de la definición de los elementos que conforman la imagen. A medida que yo voy aumentando, esto de 10 por 10 significa que son 10 píxeles para allá y 10 píxeles para abajo. Y obviamente aquí son 500 píxeles para allá y 500 para abajo. O sea, la densidad de píxeles del mismo lugar se va aumentando. Y eso implica que se van a poder definir mejor los objetos que están tratando de expresar. Y a su vez, todo está proporcionalmente aumentando, ¿ya? Está aumentando el peso, está aumentando la resolución y aumentando la calidad, ¿ya? Y eso puede implicar que, bueno, va a aumentar también el disco del almacenaje y quizá va a ser más lento el proceso. O sea, hay mejoras y empeoramientos de alguna cosa. Así que si va a trabajar con imágenes pesadas, igual deberá considerar tener buenos computadores. Yo le voy a pasar las imágenes de siempre, así que no deberá tener problemas con trabajar imágenes con las que les voy a pasar. ¿Ya? Así que no hay problema. Así que
a todo esto, cualquier cosa, cualquier duda, me van a decir por chat, por un correo, o como sea, si no entienden alguna cosa, ¿ya? O quieren que profundice más en algún tema. Pero con lo que está acá es suficiente, está la documentación para que usted ahí la revise, y así vaya profundizando más en estos temas. ¿Ya? Tampoco les pido que se lean todos esos libros porque eran muchos libros, muchas páginas, miles de páginas, y obviamente no lo va a alcanzar a leer todo. O sea, lo que queda de semestre tiene otra asignatura a la cual dedicarles tiempo. Así que si tienen más dudas o quieren profundizar en algún tema, pueden consultar esa bibliografía. Bueno, acá tenemos una ortofoto, que no es tan ortofoto, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué. Las ortofotos implica que se corrigen todas las escalas de la imagen, de modo que esto queda totalmente plano. Las imágenes, cuando usted las toma con una foto, por ejemplo, con su celular, tienen distintas escalas, ¿ya? Por ejemplo, la gente que está más lejos caminando, la gente que está más cerca se ve de distintos tamaños, ¿ya? Y eso no debería ser en una ortofoto, ¿ya? No va a ser así en las ortofotos. Todos los elementos quedan del mismo porte, ¿ya? O los elementos que están a la misma distancia van a quedar todos del mismo tamaño. Trata de aplanar todo esto, ¿ya? Porque en las fotos todo se ve a distintas escalas. Lo que está más cercano se ve gigante, lo que está más lejos se ve más pequeño. Entonces la ortofoto se corrige eso, y se rectifica algunos elementos que están sobresaliendo del terreno. Por ejemplo, acá en los edificios vemos que el techo está desplazado en este edificio. Los edificios que están ahí son demasiado altos y parecen que estuvieran acostados. En las ortofotos reales, eso se corrige el techo y a través de procesos el techo se corre al punto de llegar a el mismo, ¿cuánto se llama? A la base del edificio, ¿ya? Entonces queda totalmente todo recto y pareciera que todo se tomó del mismo punto, justo encima de toda la cima de los elementos. Ya, pero igualmente acá se puede trabajar. ¿Por qué? Porque lo que se ortorrectificó fue el suelo. Y entonces tenemos que basarnos en el suelo para dibujar las cosas. Por ejemplo, acá el edificio, debemos utilizar la base del edificio y no el techo. Y todo lo que sea techo, no pescarlo y pescar las bases de esos elementos, porque lo único que debemos estar seguros es que el suelo está bien dibujado, o sea, está bien procesado. Esta imagen es de la Florida, ¿ya? Yo trabajo en la Florida, así que por eso tanto de la Florida, no es que sea fanático. Esta imagen es gratuita, por si acaso, no me la he robado. Ustedes mismos la pueden descargar de Ortofoto Sectra. Igualmente hay imágenes satelitales, también pueden bajar desde los enlaces que les dejé al principio, la diapositiva, pueden bajar imágenes satelitales. Igualmente con un poco menor resolución, ¿ya? Entonces aquí tenemos un autito que apenas se ve en la primera imagen y se le hace un zoom y ahí puede visualizarlo y puede ver que está totalmente pixeleado, ¿ya? Debido a que el píxel acá tiene un tamaño de 15 centímetros, ¿ya? Si el píxel fuera más pequeño, como se ve acá, aquí está la que tiene el concepto de resolución, si este píxel fuera más chiquitito, pongámosle 5 centímetros, el auto se vería mucho más definido. O sea, incluso podrían ver personas, un gato, no sé, lo que ande por ahí podrían verlo. Mientras el gato sea más grande que 5 centímetros, se va a poder ver. Acá olvide, con un píxel de 15 centímetros, olvídese de ver una reja, por ejemplo. Las rejas, si usted toma una foto desde arriba de una reja, no va a ser más gruesa de 15 centímetros. ¿Ya? ¿Cuánto tendremos? 2 centímetros una reja de grosor. Entonces queda, por ejemplo, ya este es un píxel, la reja es como un video, obviamente queda bailando dentro del píxel, se pierde.
el píxel va a adoptar un solo color, ¿ya? Y quizá agarre el color de la reja, o quizá va a agarrar el color de los alrededores de la reja. Entonces no se va a ver, se va a perder, ¿ya? Entonces, así funciona el tema de la resolución en las ortofotos. Y aquí finalmente tenemos ambas coexistiendo, ¿cierto? Ambos formatos, el raster y el vectorial. Áreas verdes, ahí se ven, y acá hay una plaza por ahí, los predios. Ven que hay casas, acá en un solo predio hay 2 edificios. Y ahí nótese lo que yo le decía acerca de digitalizar desde la base del edificio. Ahí está el techo, en otra parte, y la base dibujada junto con, o sea, está la foto de la base, y ahí está dibujado los departamentos. ¿Ves? Está cada departamentito dibujado ahí a partir de la base del edificio. Ya. Eso. Estoy acostumbrado a preguntar dudas, consultas, pero veo que nadie me puede responder. Espero sus dudas y sus consultas en la casilla de... ¿Cuánto se llama? Yo lo voy a subir a YouTube estos videos. Así que ahí quizás me puedan consultar respecto a las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Bueno, este es el resumen. Ya estaba dando por terminar el video. El resumen, el formato raster es útil cuando queremos almacenar variables de tipo cuantitativa continua, ¿ya? Y esto no implica que no pueda almacenar otro tipo de variables, ¿ya? Pero lo más óptimo es hacerlo con esto. También lo utilizamos para hacer ciertos procesos. Por ejemplo, generación de modelos digitales de elevación, modelos digitales de terreno, cualquiera que sean, y modelos digitales de superficie. Que ahí dice DEM, DTM y DSM. Digital Elevation Model, Digital Terrain Model, Digital Surface Model. Esas son las siglas de eso. Están en inglés. También se pueden dar vuelta y decirla en español. Pero eso significa eso. Y también vamos a ver más adelante qué son esas cosas que ve ahí. Pero solamente sepa y tenga en cuenta qué se puede hacer con eso. Álgebra de mapas. El álgebra de mapas es hacer cálculos matemáticos sobre estas capas raster. Se pueden sacar promedios, se pueden sacar sumas, restas, multiplicaciones, ese tipo de... A eso me refiero con álgebra de mapas. Sí, hay una calculadora y podemos trabajar con muchas capas y hacer promedios con ellas, hacer ponderaciones, sacar lo que sea. También lo vamos a ver en la última unidad, la unidad 5. Ortofotos, la que acabamos de ver. Ahí hay que guardar sí o sí en un formato raster para poder verla. El almacenaje de imágenes satelitales. Ya lo vimos en el primer videito, me parece. Imágenes pancromáticas. Las pancromáticas se refieren a imágenes, no puedo decir en blanco y negro, sino que en escala de grises, ¿ya? Multiespectrales e hiperespectrales. Cuando nosotros trabajamos con imágenes, nuestros ojos ven gracias a una combinación de 3 colores, ¿ya? Rojo, verde y azul, ¿ya? Y con la combinación de estos colores podemos ver los demás, ¿ya? Y dependiendo de la tonalidad, la intensidad de luz, y etc. Y se refiere a multiespectral porque incluye estas 3 bandas, estos 3 colores, y además infrarrojo, por ejemplo. Infrarrojo, y ahí va variando una pila de otras, infrarrojo cercano, infrarrojo puede ser termal, etcétera. Entonces se van formando varias bandas que se llaman, que almacenan estos datos. Hiperespectrales, que ya tienen una cantidad, pueden ser 200 bandas de información, o sea, aparte de el rojo, el verde y el azul que usted ve, incluye una infinidad bueno, no una infinidad, pero unas 200 bandas de infrarrojo, de tipos de infrarrojo. ¿Ya? Y esto es para diferenciar, por ejemplo, minerales. Ya cada mineral tiene su característica. Bueno, no voy a profundizar en esto porque es otro tema, pero sepa que estos tipos de imágenes satelitales deben ser almacenadas como un formato raster. ¿Ya? Me parece que eso es todo. Ahí viene un glosario.
A veces uno habla con términos medios técnicos y no se entiende. Si usted no me entiende, me manda, profesor, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir un loteo? ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí dice lo que es loteo, un predio. Y yo le responderé dichoso todos los conceptos que usted no comprenda, ¿ya? No tenga miedo, mándeme un correo, escríbame por YouTube y yo le voy a responder todas las dudas que usted tenga. Así que eso, ahí está la bibliografía, ese libro, sobre todo ahí, gratuito, puede descargarlo y nutrirse más de conocimiento si usted lo quiere. Así que eso, ahí hemos concluido con la unidad 1. Bueno, estos videos deben ser complementados también con laboratorio, así que para que se pueda comprender toda esta información. Así que yo también voy a hacer esos videos de laboratorio, ¿ya? Así que ahí nos vemos, voy a dejar de compartir, ahí nos vemos en la unidad 2.